Muy buenos días y un cordial saludo a la tutora Gloria Esperanza Torres Gómez del curso Psicopatología y Contexto. Mi nombre es José Eduardo Arrieta Zambrano del grupo número 59, correspondiente a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, CEAD Cartagena de India. A continuación haremos el análisis a la película Amiga Imaginaria, en el cual vamos a una descripción del rol de un enfermo mental en la película. En cuanto a las actividades sociales que realizaba durante su infancia la niña Emma, no corresponden a un comportamiento normal. Es una niña rica viviendo desde siempre solitaria en una gran mansión, hasta tal punto de inventarse una amiga imaginaria con la que podía jugar y hablar, creando en sí alucinaciones y trastornos de personalidad múltiple. Su infancia fue tan traumática al lado de su padre de su infancia en el maltrato emocional, específicamente al ver cómo delante de ella mataba a su propia madre. El problema ahora, que ya es una adulta, es que esta amiga sigue presente en su vida y se ha convertido en una obsesión, transformando a Emma en una enferma mental. A Emma le gusta cuidar su apariencia física, le gusta nadar, vestirse bien, le gusta dibujar. En cuanto a las relaciones sociales, durante su juventud, ella se consigue un marido psiquiatra. Su marido y tutor controla en cierto modo la fortuna que Emma heredó, aunque frecuentemente tenía fuertes discusiones el marido con el administrador de las propiedades de su mujer. Su marido le diagnosticaba psicóticos y le hacía sentir que cada vez que estaba mal de la cabeza. Pero cuando quería conseguir dinero, hacía sentir bien a su mujer para hacerle creer al administrador y tener acceso al dinero. En cuanto a temas de conversación, según el análisis de la película, podemos resaltar que las causas del trastorno de la personalidad múltiple se atribuye a la interacción de diversos factores. En ellos encontramos el estrés abrumador, la capacidad para disociar, la falta de apoyo y cariño durante la infancia ante experiencias dolorosas, la falta de protección frente a procesos traumáticos. Y en una investigación podemos descubrir de que el 97% de los adultos con este trastorno manifiestan haber sufrido maltrato durante la infancia, pudiendo ser comparado en el 85%. Los niños no nacen con sentimiento de identidad unitaria, sino que ésta se va desarrollando a partir de múltiples fuentes y vivencias. En niños sometidos a sobrecargas emocional, se obstruye el desarrollo y partes que deberían haberse integrado permanecen separadas. Determinados pacientes no han sufrido maltrato, sino una pérdida importante temprana, como la pérdida de un progenitor, una grave enfermedad, etc. En el caso de Emma, se observa que presenta síntomas: pulso acelerado, palpitaciones, fobias, ataque de pánico, abuso en los medicamentos. El cambio de personalidades y la ausencia de conciencia del propio comportamiento en Emma en las otras personalidades hacen a menudo caóticas las personalidades de Emma, interactúan con frecuencia entre ellas, dice oír conversaciones internas y las voces de otras personalidades, las cuales conocidas como alucinaciones. En cuanto a los criterios de reconocimiento, el esposo de Emma se muestra muy servicial y preocupado por su esposa en medio del problema. La lleva al psiquiatra y solo para hacerle entender al administrador de las propiedades de su mujer que él sí está atento a ella y así poder acceder a su dinero. Pero en su casa no la trata como su mujer, sino como su paciente, y ella logra identificar los comportamientos de su esposo y sus intenciones. Después decide el esposo de Emma internarla debido a que seguidamente las alucinaciones eran más frecuentes. Pero lo que no sabía Emma es que su esposo utilizaba una de sus pacientes para hacerle sentir a ella que era su amiga imaginaria. Ella solo creía que era producto de su imaginación,
pero en su interior lo sentía muy real. De rechazo social, Emma combate cada día evitar ver a su amiga imaginaria, pero era un imposible. Un día, pintando un dibujo, empezó a descubrir que la única manera de desaparecer lo que tenía era matando a su amiga, y así sucedió. Emma se puso muy contenta porque sentía que había logrado, sin tomar medicamentos, la cura al trastorno. Cuando el esposo llega a su casa, se encuentra con una Emma tranquila, radiante y libre de preocupaciones. Y es ahí donde ella empieza a contarle a su esposo lo que había sucedido. Su esposo, anonadado, empieza a hacerle preguntas a su esposa y descubre que su amante ha sido suicidada por su esposa. Él, desconcertado, ve el cadáver en todas partes que lo persigue, y es ahí cuando los papeles se intercambian. Ya no es ella la que padece la enfermedad, sino él, terminando en un internado psiquiatra. En cuanto al planteamiento del problema de la salud mental, encontramos en cuanto a los elementos del problema en relación con los criterios diagnósticos de investigación de la clasificación internacional de enfermedades, confusión sobre la identidad personal o asunción de una nueva identidad, parcial o completa, experiencias persistentes o recurrentes de distanciamiento o de ser un observador externo de los propios procesos mentales o del cuerpo, por ejemplo, sentirse como si se estuviera en un sueño. Durante el episodio de despersonalización, el sentido de la realidad permanece intacto. La despersonalización provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de las actividades del individuo. En cuanto al CIE-10, recoge unas únicas categorías: el síndrome de despersonalización o desrealización, para englobar todas aquellas presentaciones clínicas caracterizadas por síntomas de despersonalización o desrealización. En cambio, en el DSM-4 solo categoriza el trastorno de despersonalización e incluye la desrealización como un síntoma asociado. Encontramos varias características del diagnóstico donde el individuo se siente como si fuera un autómata o estuviera viviendo en un sueño o en una película. Puede existir la sensación de ser un observador externo de los procesos mentales del propio cuerpo o de una parte de él. Asimismo, hay diversos tipos de anestesia sensorial, ausencia de respuestas afectivas y sensaciones de pérdida de control de los propios actos, incluido el habla. En enfermos con trastorno de despersonalización, mantienen intacto el sentido de la realidad. Por ejemplo, es consciente de que se trata solo de una sensación y de que no es una autómata. La despersonalización es una experiencia común. Su diagnóstico debe realizarse solo cuando la sintomatología sea la suficientemente grave como para provocar malestar o deterioro de la actividad normal de la persona. En cuanto a discapacidad en un rol específico, las personas con un trastorno de identidad disociativo pueden experimentar a menudo un cuadro de síntomas que pueden parecerse a los de otros trastornos psiquiátricos. Los síntomas pueden ser similares a los de la ansiedad, de las alteraciones de la personalidad, de la esquizofrenia y de los trastornos afectivos o de la epilepsia. La mayoría de las personas sufren síntomas de depresión, ansiedad, dificultad para respirar, pulso acelerado, palpitaciones, fobias, ataques de pánico, disfunciones sexuales, alteraciones de apetito, estrés postraumático y síntomas que simulan los de las enfermedades físicas. Pueden estar preocupadas por el suicidio y son frecuentes los intentos, así como los episodios de automutilación.
Muchas personas con trastorno de identidad disociativos abusan del alcohol o de las drogas en algún momento de su vida. El 97% de los adultos con este trastorno manifiestan haber sufrido maltrato durante la infancia, pudiendo ser comprobados en un 85%. En cuanto a la relación entre los sistemas sociales y los sistemas psíquicos, todos los seres humanos vamos estructurando nuestro pensamiento según las relaciones, experiencias y argumentaciones que tengamos en interacción con la sociedad. Esto sucede Estos sucesos permiten al sujeto construir su propia realidad psíquica, la cual produce en el sujeto efecto al afrontar nuevos entornos sociales, culturales, que ponen algunas veces riesgo la salud mental, donde se destaca todo un campo teórico y práctico atravesando todo nuestro accionar psicológico, partiendo evidentemente de aquellas primera enunciación de Freud, donde el concepto era mucho más específico y se refería básicamente a la equivalencia de la experiencia psíquica provocada por acontecimientos internos y externos. Una referencia en cual se ha realizado esa actividad.